Ya, como les comentaba antes, esta pequeña mini clase, ¿cierto? Que siempre lo hago posterior a esta entrega para que por manera forzada todo el curso falle de alguna manera y todos tengan un colapso en la entrega, pensando que así las cosas se irán de mejor manera, porque si no tienen uno, si no se enfrenta al problema, no le importa la solución. Pero cuando se enfrenta a uno al problema, le queda grabado cómo tengo que hacerlo, cuál es el mecanismo y el procedimiento, ¿cierto? Y la metodología en la que queda grabada. ¿Cuál es el problema aquí en cuestión? Tenemos un PSD, ¿cierto? Que es el archivo nativo del Photoshop que pesa 389 megabytes. El peso del archivo de Photoshop varía básicamente en dos funciones. Primero, si me voy a Image, ¿cierto? Image Size, el tamaño de los píxeles, ¿cierto? Esto es una lámina que está a 300 dpi. 300 dpi hablamos que era una lámina, es decir, una imagen que está hecha para ser impresa en un papel cuché, en un papel de alta definición. ¿Cierto? La clase pasada hablamos que, por ejemplo, un computador pantalla retina o su smartphone que tienen OLED o pantalla retina que ocupan iOS, tiene una capacidad de píxeles de 256 o algo así de píxeles, o sea, ni siquiera alcanzan los 300 píxeles por pulgada. Esa densidad de píxeles se hace invisible a los humanos, por eso se llama retina el tipo de pantalla, porque la idea es que el píxel es tan pequeño que la retina no es capaz de captarla, por lo tanto la imagen es de una altísima definición, en eso va a ser 4K, el 8K y todas las megaK que vienen, ¿cierto? Con las ultra definiciones, en que las imágenes son tan finas y tan depuradas que incluso los humanos no es capaz de interpretar, ¿cierto? Tanta definición. Entonces tenemos 300 dpi y eso significa, si nosotros le llevamos esto a píxeles, tenemos 9.933 píxeles por 7.016, o sea, una imagen que es gigantesca. Si esto yo lo pasara a 150 píxeles, pasaría a 4.966, o sea, ya tenemos la mitad del peso. O sea, sería una lámina que quizás no pesaría la mitad a mitad, porque hay otro factor que incide en el peso del archivo, que tiene que ver con la cantidad de información, la cantidad de capas. Vamos a ponerle cancelar porque vamos a tener los 300 dpi por el espíritu del ejercicio, ¿cierto? Que es bajarle el peso a un archivo que ya tiene este tamaño. Entonces, ya sabemos que este archivo tiene 300 dpi, que es un archivo bastante grande. Yo le aconsejo que si no planean imprimir su archivo en alta definición, manejen siempre 150 dpi. Ahora, si quieren hacer una presentación en un computador, 150 dpi deberían bastar. De hecho, este proyector no alcanza una definición tan grande. Por ejemplo, mi pantalla es retina y no sé, todos los textos que yo veo con bastante claridad en mi pantalla no es capaz de reproducirlo porque no tiene esa densidad. Por lo tanto, si yo hiciera una imagen y la imagen de Rodrigo que tiene 300 dpi, no se le hace justicia acá, ¿cierto? Porque no la estamos viendo en esa densidad. Así que se podría decir que trabajo perdido armar una presentación para un proyector como este a 300 dpi. Entonces fácilmente uno podría armar un archivo mucho liviano dependiendo de la ocasión, ¿cierto? Y ahorrarnos tiempo, trabajo y malos ratos, ¿cierto? Porque la cosa no cabe en un pendrive, que no cabe en esto, que no es enviarle por mail, porque suele pasar que uno pasa los 15 megas de un Gmail y se colapsó, ¿no? Hay que buscar otro método, WeTransfer o Google Drive, pero la persona que abre no tiene los permisos de no sé qué, y siempre hay un montón, infinidad, una cascada de eventos, ¿cierto? Que pueden echar a perder una buena entrega. Entonces estamos hablando que tenemos uno de los factores que es la densidad de píxeles, ¿cierto? Que se veía en imagen y el tamaño de imagen, y podemos ver los píxeles. Pero también está otro factor que son las capas, layers. Entre mayor cantidad de capas yo tenga, más peso va a adquirir. Y hay otro factor que también es importante, que tiene que ver con los procesos. Por ejemplo, si yo he estado trabajando en este archivo 6 horas y he hecho 35 operaciones, va a tener un peso. Pero si yo llevo trabajando en este archivo 48 horas y he ocupado 70 procedimientos, por lo tanto se aumenta la memoria que tiene guardada el Photoshop. ¿Memoria para qué? Para hacer control al Z, que es para poder retroceder, ¿cierto? Los pasos, que eso vamos a ver más adelante, yo les voy a mostrar, porque uno puede hacer saltos en esos procesos y volver al pasado en versiones que quizás estaban mejor logradas. Pero entre más nosotros ampliamos esa capacidad de saltar al pasado, ¿cierto? Hacer control al Z, de volver atrás en lo que estamos haciendo, de deshacer cambios y cosas así, más peso va adquiriendo. Entonces generalmente las personas cuando terminan de hacer un trabajo, los diseñadores o un arquitecto que está haciendo un montaje o un fotógrafo, llegan y hacen purge
purgan las operaciones traseras porque dicen, yo ya estoy listo, necesito retroceder atrás, purgo. Entonces fácilmente pueden perder 100 megas o varios megas, ¿cierto?, de información y hacer un archivo que quede más puro y más liviano y más estable también, porque a veces todas estas como galletitas o cookies hacen que pese el archivo. Entonces tenemos dos factores que hacen que un archivo pese lo que pesa: las capas con su respectivo memoria de procedimiento y la densidad de píxeles. Entonces, en este caso, los 300 dpi más todas las capas que tiene Rodrigo nos está arrojando un peso de 398 megabytes. Y Rodrigo había hecho su PDF con 287, o sea, comprimió una miseria, ¿cierto? Nos alcanzó, que son 103, 102 megabytes que comprimió, que básicamente para el cierre de un archivo, ¿cierto?, para el cierre de un elemento que está en RAW o en crudo, es bastante poco. ¿Sabes qué el concepto del RAW o no? Las imágenes vienen en RAW cuando, por ejemplo, un fotógrafo necesita trabajar con una foto que no esté comprimida. Y un archivo en formato RAW o en formato crudo, por ejemplo, es un BIP, a formato en bitmaps, que es el archivo por defecto que entrega Windows. Ese archivo que tiene un peso gigantesco y la compresión de ese archivo puede ser JPG, PNG, TIFF, ¿cierto? Son distintos sistemas de compresión para distintas necesidades audiovisuales. Entonces eso es igual que un zip o un RAR, pero empaquetan esto en un archivo que es compatible con ciertas cualidades visuales. Lo mismo pasa con el audio. Los archivos de audio también tienen un formato en RAW que los trabaja la gente que trabaja con sonido y después empaqueta esto a un MP3, a un MP4, ACC3 y todos los formatos que son permisibles en un reproductor. Entonces tenemos estos dos archivos. Vamos a hacer el primer experimento. Aquí vamos a ir y vamos a colocar que esto haga save as. Nos vamos a ir acá a PDF. Pero acá hay algo súper importante. Acá nos dice que va a guardar también las capas. Entonces ya le estamos agregando peso. Esto lo sacamos fuera. No queremos las capas. No es necesario las capas porque en realidad no vamos a estar en el PDF prendiendo apagando capas porque necesitamos un archivo definitivo al final. Nada más. Le vamos a cambiar un nombre a este y le vamos a poner A. Entonces tenemos esto ya que está en PDF, le quitamos la propiedad de las capas y le pusimos una pequeña letrita para hacer un PDF que sea distinto y hacer ver el contraste. Y le colocamos guardar. Siempre Photoshop va a abrir después una ventana que es de pertinencia exclusiva de PDF, donde están las cualidades del PDF. Por ejemplo, muestra las compatibilidades. ¿Hasta dónde quiero llegar con la compatibilidad? El lado A4 debe ser una versión como el 98. Entonces uno es como lo que hace uno con el AutoCAD, porque guarda en un 2010. La diferencia es que en el AutoCAD no aumenta tanto el peso como lo hace en el PDF. La estandarización de formatos, que eso es una cosa súper técnica, y los presets o las preselecciones, elementos que vienen prefijados. Tenemos una alta cualidad, High Quality Print. O sea, esto es como para una revista, ¿cierto? Después tenemos Press Quality, que es como para el diario, un diario que esté impreso en una buena calidad, o una revista, ¿cierto? Que no esté hecha en cuché, pero aún así en una buena resolución. Y después un formato que se llama Small File Size, el formato más pequeño que se pueda resultar. Si nosotros pinchamos High, preserva las capacidades de edición de Photoshop. O sea, si yo ese PDF lo abro en un Photoshop, me va a conservar un montón de elementos como separación de capas, máscaras y cosas así. Y no los necesito optimizarlo para una página web. O sea, esto como para hacer un preview en la página web, que se ve una miniatura y todas esas cosas. Son cosas que no vamos a necesitar. Si nos vamos a la compresión de los objetos, dice que va a convertir a 300 píxeles por pulgada todos los archivos que superen los 400 píxeles por pulgada. O sea, si todos los archivos tienen 300, no va a comprimir absolutamente nada y va a quedar en el mismo peso. Y va a seguir pesando 300 dpi y nosotros en realidad no necesitamos que tenga 300 dpi. Después la de seguridad y bueno, eso es el sumario.
Entonces, viendo que tenemos lo más alto y lo más bajo, ¿cierto? Nos quitan las capacidades de edición. Si nos vamos a la compresión, dice que va a convertir a 100 todo lo que sobrepase los 150. Nos deja 100 píxeles por pulgada, igual bueno, pero podemos decirle que nos deje a 150 píxeles por pulgada todo lo que ya, que baje todo a 150, lo que esté sobre 150. O sea, si cualquier imagen que tenga 150, la va a comprimir a 150. La idea es que todo lo trajemos a 150 porque, como yo le había comentado antes, cuando nos deja los software pensar, la van a cagar, ¿cierto? Porque van a tomar decisiones que no tienen que ver con nuestras necesidades. Es como cuando uno hace las conversiones de color. Al software nos interesa que a nosotros nos quede bonito y nos puede tirar un color verde, ¿cierto? Como un color violeta, verdáceo, súper feo. Nosotros hemos elegido con mucho tiempo los colores en una codificación, que eso es otra cosa que vamos a ver más adelante, la diferencia entre la codificación RGB y la CMYK. El tamaño de compresión y la calidad en medium. Esto debería quedar como un archivo 2 megas, con suerte 5 megas, y con eso bajamos muchísimo el tamaño. 150, general, ¿cierto? Le vamos a quitar esto de la optimización para visualización web, porque en realidad esto no lo vamos a jugar para web, así que no lo haga. Y quizás subirle un poco en la compatibilidad en Acrobat 7 y 6. Vamos a dejar esto abierto acá al lado. Aquí se está generando y abajo nos muestra el progreso. Hay un 97% de progreso en el guardado del archivo. .4 megas. O sea, tuvimos un 100% de disminución. Bastante grande. Y un archivo 2 megas, cabe en un mail con la misma resolución, ¿cierto? Yo le hago un preview, veo que tiene la misma pureza, ¿cierto? Con la cual todavía he trabajado, no perdió su calidad gráfica. Quizás si uno se pone quisquilloso, ¿cierto? Como tuvo que hacer esta compresión a 150 bits y yo me acerco al texto, quedó peludo. Es por eso que, no sé, nosotros más adelante vamos a ver láminas, no en Photoshop, sino que en InDesign. Porque ahí no pasa esto. El InDesign es capaz de pensar por sí solo las compresiones, entonces uno le baja las veces que quiera la cualidad al archivo completo, y como las letras no son un bitmap, ¿cierto? No es una imagen, sino que son una línea, es capaz de recalcularla y hacer que siempre sean finas y perfectas en cualquier situación. ¿Se fijan? Les quedó claro los procedimientos, ¿cierto? Y las diferencias. Entonces a eso hay que ponerle ojo, que a veces uno hace los archivos y los archivos también los deja con cualidades que hacen que pesen más de cosas que no vamos a ocupar, ¿cierto? Estamos arrastrando cachureo. Es como usted anda en su mochila y su mochila pesa 10 kilos. Pero si alguien llega, un compañero empieza a auditar la mochila y dice, bueno, esto no sirve, este chaleco y es verano, esto no sé qué, bla, bla, bla. Y finalmente la mochila quedó pesando 1 kilito y el resto de las cosas estaban de más. Solamente una vez uno acarrea cosas y lo mismo pasa digitalmente. A veces acarreamos cosas que no son necesarias. Ya, lo vamos a dejar hasta acá. Hay consultas sobre esto como para que quede registrado si les queda duda. ¿No?